pues una vez más aquí en esta su emisión, ya saben, este espacio donde nos ponemos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a quedarse porque hoy vamos a platicar seguimos con la democracia, es un tema un poco amplio, de hecho lo vamos a estar comentando durante este periodo preelectoral, ¿no? Y durante, que ya es dentro de lo electoral, y bueno, pues evidentemente vamos a estar dándoles información que les pueda servir para conocer cómo se maneja un régimen democrático, ¿no? Entonces esperamos que lo disfruten mucho y que se queden con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias a Dios por esta tarde, que sea de beneficio para todos, que sea de bendición, de edificación, y vamos a dar información puntual, importante, para ir construyendo una democracia que creemos debemos empeñarnos en que funcione como se debe. Soy Arely Meja, bienvenidos. Así es, pues entraremos en materia. Efectivamente, estábamos hablando en la pasada emisión pues de estas formas puras e impuras de la democracia, bueno, de las formas de gobierno, y que entre ellas pues tenemos la democracia. Entonces vamos a enfatizar un poquito sobre ese punto y solo quiero recordarles que las formas de gobierno no son que sean propiamente esas o buenas o malas, sino son cuando se usa de manera recta y cuando se usa de manera desviada, ¿sí? Es una clasificación que sirve para entender un gobierno si se ha ido por el camino recto o si se ha enviciado. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos una situación donde la democracia ahorita, en este punto del mundo, porque recuerden que hemos platicado que en el mundo se generan situaciones globales que están viviéndose al mismo tiempo en diversos países. Entonces, en este momento estamos viviendo dictaduras, estamos viviendo tiranías, estamos con estos líderes autocráticos que son fuera del parámetro democrático. Sin embargo, algunos llegaron por la vía democrática, otros ya se eternizaron por vías absolutamente antidemocráticas y tiene que ver con el mal manejo que se ha hecho de la forma de gobierno. Entonces, si es un grupo, si es una persona o si es la mayoría, recuerden si el interés es hacia lo general o si el interés es hacia lo particular o de grupo. Entonces, vamos a pasar al tema concreto de cuando estamos hablando de las formas puras. Bueno, pues en las formas puras, yo nada más para enfatizar, tendríamos un gobierno del pueblo, ¿sí? Exactamente elegido por el pueblo, un pueblo que puede estar representado, ya hablaremos de eso, pero que efectivamente tiene la posibilidad de incidir en ese gobierno, ¿sí? Por diferentes vías que hablaremos en el otro segmento. Este pueblo participa de alguna manera, es escuchado, es por supuesto hecha la política pública para su beneficio. Recuerden que es para lo único que se instituyen poderes públicos, para el beneficio del pueblo, que es la soberanía de los países, concretamente en el marco constitucional mexicano. Entonces, este pueblo que puede ser escuchado y que puede llevar hacia una buena política si es un interés el más amplio posible para un bienestar el mayor posible, sin pretender este tema utópico de la igualdad. No existe la igualdad más que ante la ley y por supuesto ante Dios, ¿no? Para los que somos creyentes. Esta igualdad ante la ley es donde empiezan las mayores desigualdades. Esto de que se habla de la justicia social y tal, parte de la igualdad ante la ley. O sea, si tenemos igualdad ante la ley, no puede haber falta de justicia social, ¿sí? Entonces, esto para puntualizar en las formas de gobierno puras, sería un pueblo que sí está siendo gobernado para su beneficio, que es un mandante constitucional que más que tener un gobernante tiene a este mandante donde él ejecuta de forma con cierta autonomía, pero que escucha a su pueblo. Entonces sí tenemos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Al margen de que hay algunas definiciones de democracia donde se toma en cuenta hasta la parte procedimental, los procesos, cómo se cuenta el voto. Sí. Eso no nos toca hoy, eso no vamos a enfatizar por ahí. Ya después hablaremos un poco de procesos democráticos más adelante. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, pues ya ven, además porque tenemos que tener clarísimo que el Estado de Derecho de nuestro país debe ser respetado ante todo. Lo dijo bien Nancy, tiene que ser un sistema donde haya igualdad ante la ley para todos, ¿no? El que se ha equivocado, el que ha cometido errores, el que ha cometido delitos, tiene que pagar sus culpas, y el que no, pues
lo mismo. Entonces, este sistema debe funcionar perfectamente bien. Y bueno, precisamente estamos tomando cuenta, porque lo dijo bien Nancy, vamos avanzando hacia lo que son los sistemas de gobierno y la forma democrática en que debería regirse nuestro país, o debería llevarse a cabo o funcionar el estilo de la democracia que se ejerza en este país, que debe ser precisamente, y atendiendo esto a la impureza de las formas de gobierno, porque son las formas puras e impuras, esta impureza que quiero mencionarles tiene que ver con la tiranía, la oligarquía y la demagogia, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, en la tiranía y la demagogia, lo dijo Nancy hace un momento y lo debemos tener muy en claro, han sido gobiernos que se han gestado en América Latina, lo sabemos muy bien. El principal de este continente ha sido Cuba, porque ha sido el gobierno más tirano, más demagogo, que iniciaron en aquel tiempo diciéndole al pueblo que primero los pobres, y que los pobres iban a ser atendidos, y hoy todos están pobres, los de la clase media se acabaron, no hubo más empresas, se cerró todo. Cuba se volvió un país tremendamente empobrecido, hostigado por el gobierno para su pueblo, con una tiranía brutal. Ahí sí debemos decirlo y mencionarlo muy claro, que se ejerció una tiranía absoluta de esos gobiernos despóticos que fueron los Castro, primero Fidel y después su hermano Raúl, que ejercían esa tiranía tremenda sobre el pueblo, de hostigarlo, de dañarlo, de someterlo, de empobrecerlo y de mantenerlo en la opacidad total, en un lugar. Yo nunca he estado en Cuba, ¿no? Pero sé muy bien y he visto las fotos, cómo parece que se detuvo el tiempo en los años 60, en los años 70, que da tristeza ver eso, ¿no? Entonces, imagínense ese tipo de gobiernos. Luego avanza hacia Venezuela y vemos ahí otro tirano que es a principios del siglo XXI, cuando entra al poder Hugo Chávez, otro tirano, pero es un tirano de la marca de Fidel Castro, porque era la misma escuela, así a empobrecer el pueblo, porque saben ustedes que Venezuela era un país que, lo dicen por ahí bastantes personas que he conocido, venezolanos, que tenía tantos recursos como México, o quizás hay un poco más que nuestro país. Y hoy, ¿saben qué es Venezuela? Está hundido en la miseria, en la pobreza, por esos gobiernos tiranos, dictatoriales, esos gobiernos que ejercen la tiranía y la demagogia, porque, ¿saben? He visto videos donde, por ejemplo, hoy que gobierna Nicolás Maduro, dice él, el año que entra vamos a sacar al pueblo de la pobreza, vamos a avanzar. Y eso lo he visto en los últimos 6 años que tiene gobernando, año tras año lo dice, y la gente sigue buscando comida en la basura. ¡Qué tristeza! Y así nos podemos ir a diferentes países de América Latina, como Bolivia, lo que pasó, ¿no? Después de que estos tiranos que gobernaban, como Evo Morales, y dijeron que les habían dado un golpe de Estado para sacarlos del pueblo, hartos de ellos, porque ejercen esa tiranía en el pueblo, pues ese gobierno despótico, que son las formas impuras. Bueno, vamos avanzando, Nancy, ¿cómo ves? Es que es tremendo. Es tremendo, y efectivamente, como lo dices, hay un tema importante que debemos de dejar en la mesa, ¿no? Estas formas impuras que mencionaba Arely, tanto la tiranía como la demagogia, y que se puede considerar oclocracia también, dependiendo del autor, que tiene que ver en esta derivación, en este enviciamiento de la forma de gobierno que se va a hacer hacia el pueblo o hacia la muchedumbre, ¿no? Porque la muchedumbre no tiene razón, no tiene razonamiento. Incluso existen unos delitos llamados delitos de la muchedumbre, que pueden llegar a atrocidades graves en materia de, por supuesto, de crímenes de lesa humanidad, porque es una masa amorfa de personas que están llenas de pasiones, llenas de un sentimiento o emoción digamos, negativa hacia algo que asumen que los está atacando. Entonces pueden ser capaces de eso, de matar,
¿sí? Y generaría por eso el peor gobierno, que sería la oclocracia. Sin embargo, la demagogia es tan mala en sí misma porque estamos hablando, y fíjense, lo voy a decir muy claramente, de cuando tienes al pueblo creyendo lo que este grupo en el poder o una persona les está sembrando, de forma que sea simplemente la manera de mantenerlos votando por ellos, de mantenerlos en el poder. Entonces, ejemplo que mencionaba Arely precisamente, es la eterna esperanza de algo que va a pasar, pero que no se están poniendo las bases para que ello realmente ocurra, ¿sí? Porque una política pública donde te van a avisar y que no son de las más populares, hay que decirlo, el populismo, ¿dónde está? Hoy que estamos tan preocupados todos por el populismo, pues efectivamente está imbuido en esta zona donde le vamos a dar al pueblo lo que quiere o lo que cree que quiere, pero no lo que necesita y no lo que le conviene, ¿ok? Entonces, una sociedad a lo que debe de aspirar es a lo que necesita la sociedad y lo que le conviene a esa sociedad para llegar a la prosperidad. Y voy a poner un ejemplo antes de dar el tema de la democracia participativa. Fíjense en Alemania. Alemania, que es este país que fue dividido en la Segunda Guerra Mundial, que lo partieron ahora sí que ahí los aliados en 4 y una parte estuvo controlada precisamente por los aliados y la otra parte por la exunión de repúblicas socialistas soviéticas, y donde las familias quedaron separadas. Por años quedaron separadas después del 45. Y entonces teníamos dos Alemanias, ¿no? Una que decía llamarse la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Uh-huh. Entonces, yo mis primeras pláticas de niña con mi padre sobre política eran ¿por qué se llamaban diferente las dos Alemanias? Entonces, yo le preguntaba inocentemente a mi padre bueno, que entonces la mejor era la que era la República Democrática Alemana, ¿no? Claro, mi papá me supo dar a entender que esa nada más se llamaba democrática, pero no era, ¿no? La que era democrática era la que se llamaba federal, pero pues estaba yo muy chica para entender muy bien qué era eso del federalismo. Entonces, lo único que sí me quedó muy claro es que la que se llamaba democrática nada más tenía el nombre y que era todo lo contrario, porque ahí las autoridades las ponía Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, el punto con esto de la democracia y de que cuando el pueblo va hacia lo que le conviene y hacia lo que necesita es precisamente Alemania, después de la caída del muro de Berlín en 1989, se ve en la necesidad de recuperar ese territorio como algo unificado, de volver a juntar a las familias. ¿Y qué creen? La Alemania, que era próspera, que era la República Federal Alemana, tuvo que acoger a sus hermanos de la República Democrática, que eran pobres, porque pasa eso con los regímenes de izquierda y los regímenes totalitaristas, tiránicos, decía Arely, obviamente donde hay despotismo, donde hay oclocracia, que en este caso estamos hablando del primer caso de tiranía, y entonces tenían que recibirlos, como recibir a tus parientes pobres en casa. Y entonces por muchos años, pues claro que la prosperidad se repartía en dos. Sí. Entonces por muchos años los alemanes, pensando en un futuro de 20 años después, pues como decimos coloquialmente, se amarraron el cinturón y lo hicieron. ¿Y quiénes son hoy? ¿Sí? Esta Alemania, que es única, que obviamente es uno de los países más prósperos de la Tierra, y que se tuvo que poner en una solidaridad y en un compromiso y en un ahorro y en una austeridad real, no como la que nos venden aquí, que es austericidio, para poder lograr a 20 años después tener lo que tienen hoy. Entonces, es muy importante que entendamos, el pueblo no se le debe de dar lo que quiere, sino lo que necesita y lo que le conviene. Sin embargo, el populismo se aprovecha en esta demagogia, ¿sí?, en esta oclocracia de un pueblo ignorante, un pueblo siempre sometido a sus pasiones, que está demandando satisfactores del momento, satisfactores que pueden ser por un tiempo. Ejemplo, los programas del malestar social, ¿no? Esos programas que nos están quitando dinero hoy, que nos están quitando recursos hoy, que le generan un bienestar precario adicional al que tiene menos, pero que no están generando, porque no se apoyó, por ejemplo, a los empleadores en esta pandemia, no están generando empleos. Entonces, la gente no necesita ni le conviene una dádiva eterna.
Lo que la gente necesita y le conviene son oportunidades de desarrollo para ser dueños de su propio destino. Entonces, cuando los ciudadanos educados e informados nos damos cuenta que están manipulando al sector más desprotegido para darles lo que creen lo que creen que quieren o lo que quieren, ¿sí? Porque a veces creen que lo quieren, porque ni siquiera saben qué implica. Cuando eso pasa es cuando está una polarización como la que estamos viendo en este momento en México, ¿sí? Donde está la clase media educada, la clase informada, ¿sí? La clase alta, que además es la generadora de riqueza, que estamos todos preocupados, todos activos, todos trabajando para poder dar al país que se nos dé lo que necesitamos y lo que nos conviene, y estamos luchando contra esa parte que está por lo que quiere o lo que cree que quiere. Así es. Y yo personalmente diría que nuestro país, realmente, así lo ha dicho Nancy bien, lo que quiere o lo que cree que quiere o lo que cree que puede, pero voy un poco más allá. Está la demagogia, es tal el despotismo, es tal estos sistemas que a veces pues se gestaron en nuestro país en el siglo pasado, ¿no? 70 años que tuvimos esa manera de gobernar un tanto despótica, un tanto demagoga, de engañar al pueblo, de decirles lo que querían escuchar, porque el gobierno se sirve de eso, de saber las necesidades para engañar al pueblo y decir que, pero esa era esa parte, pero hoy regresamos y estamos viviendo un aspecto muy similar, muy igual a aquellas épocas, porque parece que, o sea, son momentos regresivos, ¿no? Lo tuvimos 70 años, después hubo un cambio a principios del siglo XXI, pero después en este periodo de gobierno actual, el que tenemos justo ahora, vuelven esas prácticas tiránicas, despóticas, de que las cosas se hacen como lo quiere hacer el que está en el gobierno, que es a su antojo y a su arbitrio propio de hacerse, y que no es conveniente para el pueblo, porque lo que debemos tener muy claro los mexicanos, porque es un derecho, es que nosotros no necesitamos que el gobierno nos regale nada. Tal vez la gente más vulnerable, como los viejitos o los comedores para los niños de las comunidades pobres, hacer eso, pero eso está muy bien, ayudar con medicamentos a los viejitos. Eso sí, me parece perfecto, pero está regalando el dinero para obtener votos cuando hace falta infraestructura en este país, porque eso es lo que deberían hacer los gobiernos, hacer puentes, carreteras, escuelas, mercados, parques en las zonas más desprotegidas, parques para que los niños salgan a recrearse, a desarrollarse mejor físicamente, porque tienen una manera de entretenerse, mercados para que haya comercio de las personas más vulnerables que vendan ahí sus cositas. Eso es lo que debería de haber: escuelas, hospitales, centros de salud, toda esta infraestructura que el pueblo necesita, no que esté regalando el dinero el gobierno para obtener votos y no esté haciendo infraestructura, porque si no hay infraestructura es como yo te doy el pescado, pero no te enseño a pescar, y al rato cuando el pescado se te acabe y ya no esté yo, ya te quedas igual y no hay nada, o sea, no construimos la casa ya se cayó, ya se acabó, no hay nada. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo prefiero 1000 veces que el gobierno nos diera infraestructura y servicios que se requieren en este país. Y bueno, pasábamos con esto de las oligarquías. La oligarquía tiene que ver con los grupos de poder, que son grupos privilegiados, que esto no lo hemos visto en parte en nuestro país, pero también yo quiero poner ejemplos muy claros. Estaba pensando cuando estudiaba el tema en el apartheid que pasó acá en Sudáfrica, cuando Mandela, de los derechos de la gente originaria de ahí, que fueron colonizados por los holandeses y los ingleses,
y que ellos eran los que gobernaban, los blancos gobernaban, los ricos gobernaban, y era una aristocracia rancia ahí que gobernaba y que le quitaban el derecho a los nativos de estos pueblos para ellos ejercer, y era ciertamente una oligarquía tiránica porque no les daban oportunidad de nada. Es por eso que Mandela lleva a cabo todo este movimiento social para libertar a su pueblo, y ya sabemos en la historia lo representativo que es la figura del señor Mandela, que ha sido admirado en el mundo entero e incluso nominado al Premio Nobel de la Paz y entregado este premio, ¿no? Entonces, y como ese vimos grupos y grupos oligarcas. Estaba yo pensando en algo muy reciente, y es que estaba pensando en Emmanuel Macron, que dijeron, es que Emmanuel Macron nace de un grupo de poder de los ricos y gobierna para los ricos. Y es cierto, es una oligarquía que ciertamente tiene, porque no hay esa parte de la democracia. Por eso hay tantas huelgas en Francia donde la gente se rebela. Me tocó casi por poco estar en el tiempo de los chalecos amarillos cuando se cerró París y se hizo un desastre porque la gente ahí exige sus derechos. ¿Y cómo que estás gobernando para los ricos nada más? Tienes que gobernar para todos. Los impuestos son muy altos y no podemos pagarlos. Tienes que atender nuestras necesidades. Y saben ustedes, en Europa, el centro de Europa predomina más la clase media. Entonces, era la gente que produce, como en nuestro país, que somos los que producimos, que somos los que creamos las fuentes de riqueza. ¿Cómo nos suben los impuestos tanto a manera que no podamos tener lo nuestro? Entonces, esa forma de los oligarcas, de grupos de poder privilegiados, que es esa aristocracia rancia, decía hace un momento, que es la gente que ya viene heredando el poder por generaciones y en distintos países, que bueno, son ese tipo de formas de gobierno que son las impuras. Volvemos, ahí lo tienen, ¿cómo ves, Nancy? Así es, muy interesante, y precisamente no importa en estas formas impuras, si pueden darse cuenta, el que pierde es el pueblo, o sea, el interés general pierde. Como decía Arely, en mi caso, en Cuba me tocó ver precisamente cómo están los excluidos del sistema, aunque digan que todos comen, que todos estudian, que todos, no hay tal cosa. Ya desde hace mucho tiempo precisamente había gente en el mercado negro, había gente que no había alcanzado a terminar la escuela por diferentes razones, como haberse enfermado cuando habían sido elegidos para la milicia, y entonces perdían el lugar ahí y ya no tenían un lugar en la escuela, ¿no? Entonces lo que les quedaba era el mercado negro del dólar. Bueno, muy bien, pues vamos a un corte, amigos, sigan con nosotros, por favor, y aquí estamos. Si a nadie le ruego, deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a ver cómo estamos en México respecto de estos asuntos que estamos hablando de oclocracias y tal. Pues vamos a ver un videíto para que podamos conocer en qué situación nos tienen a los mexicanos, pues la gente del gobierno federal, principalmente para poder tener un marco general, ¿no? Porque si nos vamos estado por estado, pues no acabaríamos. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen
la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres, porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. ¿De dónde se produjo energía para llevar a Monterrey? Porque faltaba, dado que se fueron a las nubes los precios del gas para producir la energía eléctrica, de las plantas hidroeléctricas del Grijalva y de otras plantas que se echaron a andar. Si declaran inconstitucional la ley, baja la reforma a la Constitución, que necesitamos 2/3 partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decide el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio. Es un pueblo con un instinto certero. Sabe lo que está sucediendo. Muy bien, amigos, pues ahí les va. Con toda tranquilidad les podemos decir que en este discurso hay toda la manipulación del tipo demagógico, ¿sí? Y además está defendiendo a un grupo aristocrático. Entonces me voy a explicar muy bien. Él dice que van a quitar la corrupción que había en esos contratos. Efectivamente, hubo algunas cosas que deberían haberse resuelto, simplemente esas, en los contratos que estaban mal, como era un tema de reconexiones. O sea, no se estaba pagando ninguna cantidad por usar los sistemas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esta exención, pues efectivamente podría haberse revisado, sin problemas, ¿sí? Lo vamos a entender perfectamente. Sin embargo, con las energías que son derivadas del petróleo, lo que vamos a tener es un encarecimiento de ahora sí que en el suministro de energía eléctrica. Entonces ahí van a padecer los más pobres y los más ricos y las empresas y los que crean empleos, o sea, todos vamos a padecerlo. Entonces no es una medida que vaya al interés general. Pero ¿a quién sí beneficia esta medida? Dirían ustedes, bueno, si el gobierno va a recibir dinero de estas reconexiones, entonces a lo mejor por eso quiere hacer el cambio. No solo eso. Recordemos que el sindicato de Comisión Federal de Electricidad y el sindicato de Pemex tienen un contrato colectivo más amplio en sus prestaciones que cualquier contrato colectivo que quieran de la República. Entonces, a los que están realmente protegiendo es a los privilegios, ya que hablaba en contra de los privilegios, pues no se nota, porque los privilegios de la comisión, o sea, de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad y de los empleados de Pemex, esos sí son los que van a quedar perfectamente garantizados si esta reforma él pasa su reforma constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a mandar una consulta popular, otra vez la muchedumbre opinando, donde él pretende que va a ganar. ¿Y qué ha pasado? Que los mexicanos, como no estamos de acuerdo con esas consultas hechas al margen de la ley o fuera de la ley, no hemos ido a votar. Entonces no fuimos a votar en lo de Constellation Brands y no fuimos a votar en lo del Naim. ¿Pero qué crees? En esta ocasión sí tenemos que ir a votar si hace esa consulta popular respecto del cambio a la Constitución. Imagínate tú, un cambio a la Constitución, o sea, es que observen el discurso. Uno tiene que, por eso es importante que ustedes conozcan todas estas bases que les estamos dando, bases constitucionales, bases históricas, bases políticas, para que entiendan y vayan relacionando los discursos, porque no es solamente cuando el presidente habla y sonríe. Ay, no es tan malo lo que hago, vamos a hacer las cosas así, ¿cómo se ve? Es amable, ¿no? Ese estilo de hablar, pero es una demagogia profunda, tiránica y además abusiva, despótica. ¿Por qué? Porque está diciendo que van a cambiar las cosas a su antojo y a su arbitrio, cuando deben ustedes saber, porque lo dije hace muchos programas atrás, constitucionalmente debemos tener un Congreso que esté equitativo para que la forma de votar cada una de las leyes o iniciativas que se presentan sea en forma acorde para el país. Sin embargo, Morena, tramposamente con sus aliados, mantienen el 52%, así que siempre van a pasar las leyes y todas las iniciativas que presente el presidente, porque son sus lacayos. Entonces, perdón por la palabra, lo siento, pero debe ser muy claro esto, porque los diputados de Morena hacen lo que el presidente les ordena sin discutir.
totalmente con lo que él dice. Entonces, es muy peligroso que pretendan hacer cambios a la Constitución de esta manera. Por supuesto que vamos a votar, por supuesto que vamos a estar al pendiente, por supuesto que tenemos que defender lo que es el Estado de Derecho para que las leyes funcionen en este país, porque emanan de él, precisamente de que el gobierno es el que tiene que llevar conducir el Estado de Derecho para que se cumplan las leyes en este país. Esa es la cosa importante. Efectivamente, entonces no tendríamos los ciudadanos ya ninguna defensa si siempre que un capricho presidencial hace que haya cambios constitucionales, pues no podríamos lograr nada de prosperidad en este país, ¿no? Y lo dice bien Arely, el punto es ese, que entonces hay una arbitrariedad que está siendo realizada desde el poder, entonces la garantía que en este caso recuerden que ya ahora se llaman derechos humanos, nuestro derecho fundamental de la seguridad jurídica, ¿sí? El derecho al un medio ambiente sano, que además está por tratados internacionales, y también el de la democracia, ¿no? que necesita ser real, no una democracia que está, digamos, orientada a satisfacer las pretensiones en este caso, del príncipe, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a ver el siguiente video para ver cómo seguimos con esto de los derechos fundamentales de los mexicanos. Sí, veo mañana varios periódicos, posiblemente el suyo, Natalia, el Universal, que no viene a las conferencias, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000. Parece que hay una afición por los números redondos, cada vez que se completa una cifra les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión atiende a varias razones que ya las hemos comentado varias veces, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial. Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación, o que han perdido a familiares, y tratar de apropiárselo. Pareciera como que fueran sus representantes. No estoy seguro que 200,000 familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios y a sus accionistas, a sus propietarios, que, como ha señalado el presidente, representan precisamente diversos grupos de interés económico, político, que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa del gobierno. Así es, amigos. No, bueno, creo que gozaron tanto como nosotras con esta exhibición, ¿sí?, de cinismo y de irresponsabilidad en grado superlativo. O sea, estamos hablando de un responsable, ¿sí?, de las muertes ocasionadas por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Y entonces le he reclamado el número tan alto después de que él había dicho que 60,000 era una catástrofe, ¿sí?, que era un número catastrófico. Y bueno, pues estamos a punto de triplicar ese número, ¿no? Digo, nos están faltando ya muy poquitos. Entonces resulta que el señor se pone a tirarle a todo el mundo, emulando muy bien a su jefe. Entonces resulta que los malos son los medios, o sea, los malos son los medios porque les gusta dar las cifras, o sea, les gusta el derecho a la información, ¿no? Les gusta la libertad de expresión, eso es malo, entonces hay que criticarlo. Y luego la otra, es buenísima. Entonces, el tema es de que ahora quieren vender periódico, ¿no? O periódicos, etcétera, porque revistas y demás, ya decía él, para que los medios, los dueños, los accionistas los pusieron a decir lo que ahora sí que lo que le conviene al medio y le perjudica al gobierno, para que se vendan más periódicos y más revistas. O sea, y entonces por ningún lado escuchamos sobre la política que va a haber para que no haya más muertes, sobre
qué va a pasar con todo este enorme panorama de los 200,000 muertos, sobre qué se está haciendo para que la vacunación, pues en todo caso, pues llegue a México en mayor medida, de modo que podamos ir mejorando en esos números. O sea, no, nada de eso hubo, sino que simple y llanamente tenemos el punto de que está muy mal que los medios se pongan a dar cifras. Entonces, imagínense, ya aprendimos con don Rafa Loret lo que es el periodismo, lo que es estar en un medio, lo que es querer dar la información, ¿no? Y esta gente precisamente no lo dejan mentir, nos dejan todo clarísimo de cuál es su verdadero objetivo respecto de cualquier acto de gobierno que ellos realicen, ¿sí? Pues miren, ya la cara dura, y además, hay que hablar con amabilidad, así se oye menos mal, ¿no? Y así se manipula la conciencia de la gente, porque si hablo suave, entonces no es malo lo que estoy diciendo. Hay un panel de expertos de la UNAM, Universidad de Hopkins, Universidad de Miami, donde dicen que las cifras que dan oficiales en México están rebasadas al triple. Y hablamos de 200,000 muertos que ya dieron cifras oficiales. Imagínense ustedes, pero Gatell no lo menciona, él no es culpable de nada. Los malos son los medios, ¿eh? Bueno, se los dejamos, amigos, para que tomen en cuenta y lo razonen, observen, y esa es demagogia pura, esa es tiranía de estar manipulando el discurso para embobar y ensartar a la gente incauta. Bueno, tenemos que decirlo. Y es que, a final de cuentas, para poder ir cerrando nuestras ideas del día de hoy, tenemos muy claro, amigos, que las formas que vimos en la teoría no se hicieron en la teoría solamente porque a algún ideólogo se le ocurrieron. ¿Qué pasa? La ideología de género es así, ¿eh? Sin embargo, en el caso de, ya les comentaba yo, Platón sí se va al tema ideológico, se va totalmente a aquello abstracto, pero viene Aristóteles, ¿sí?, y entonces observa mejor la realidad, viene Polibio y termina de observar la realidad, y entonces generan esta clasificación que hemos estado platicando y que creemos que quedó muy bien explicitada con este par de ejemplos, ¿sí?, de la demagogia gubernamental federal que no tienen desperdicio, es decir, haciendo una desviación del uso del poder, porque no están yendo al beneficio de la mayoría, sino de unos cuantos. En este caso hablábamos los corruptos sindicatos, o en el caso de la pandemia, pues no sé a quién estén beneficiando, porque mira, vacunas no compran, entonces no podemos decir que benefician a los laboratorios, ¿sí? Y tampoco hay distribución, entonces tampoco pueden estar beneficiando a los de la distribución. Sin embargo, andamos mendigando vacunas por ahí en el mundo, ¿no? Ese es un tema ahí que de verdad, la economía mexicana, que ha sido la 15ª en el mundo, y estamos pidiendo que nos regalen una vacunita, por el amor de Dios. Entonces, en pleno año electoral, ¿dónde están nuestros recursos? Eso seguramente lo veremos ahora que empiecen formalmente las campañas. Es muy triste, pero es lo que estamos viviendo en el país, y este ejercicio pretende que vayamos avanzando, como dice siempre Arely, que vayamos logrando un racionamiento más amplio en todos estos temas. ¿Sí? Y debo decirlo simplemente ya para ir cerrando, que este despotismo, este abuso del poder, que lo que se hizo en el siglo pasado durante 70 años, hoy no es menos, hoy lo estamos viendo rebasado, porque además con un sistema oculto por ahí que claramente lo vemos los que estudiamos, que claramente lo entendemos y que lo ocultan, que esa es la parte peor. O sea, hay que poner mucha atención, amigos, hay que observar mucho cada palabra que dicen los gobernantes, porque ocultan mucho y en el discurso hay mucho, ¿eh? Entonces, pues en eso tenemos que estar muy al pendiente, y esta información se las damos, amigos, para que pongan atención y veamos cómo vamos a meter en orden este gobierno, porque ¿quién manda aquí? ¿Quién manda en este país? Mandamos nosotros, somos los ciudadanos, la soberanía de este país, no lo olviden, porque para eso son estas instrucciones que les damos de derecho constitucional, amigos. Así es, amigos, y bueno, pues por hoy hemos terminado, estamos muy contentas de haber contado con su atención una vez más en su espacio, donde nos ponemos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los veo en la próxima emisión. Muchas gracias por su atención. Amigos,
Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana, que Dios los bendiga mucho, Dios bendiga sus casas, sus familias, sus vidas, sus recursos, sus trabajos, todo lo que les rodea, que sean abundantemente bendecidos y prosperados. Amemos y adoremos a Dios porque de ahí emana nuestra bendición. Que tengan bonita tarde, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a México. Hasta la vista, soy Arely Meja, hasta pronto. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.